9 de la mañana, 27 minutos. En la polémica alrededor de las cifras sobre pobreza multidimensional en Bogotá, Felipe, se metió el gobierno nacional, por supuesto dándole palo al alcalde de Bogotá. Se mete Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, dándole palo al alcalde de Bogotá. Dice que son unas cifras tristes y vergonzosas. La verdad es que la cifra de pobreza dimensional sube en Bogotá, es cierto, jalonada por el sector de salud, que está intervenido y que es una de las 15 variantes que mide el indicador general de pobreza dimensional. Sí. ¿Por qué la caída de la cifra, caída o subida en la pobreza multidimensional en Bogotá, Víctor? Pues Néstor, primero hay que decir que esta es una medición que hace el DANE no a partir de los ingresos de los hogares, sino como dice usted, mirando elementos relacionados con la calidad de vida. Sobre Entonces miden la pobreza, sobre acceso a salud, acceso a educación, atención a la primera infancia, inclusive calidad de las viviendas y demás. Y desde que se mide este indicador en el año 2010 ha habido una caída estructural en esta pobreza multidimensional. Por ejemplo, solo hubo una variación, un crecimiento que se alteró durante la pandemia, pero entre el 2023 y entre el 2024 a nivel nacional la caída fue de 12,1 a 11,5%. Y uno mira básicamente todas las regiones del país y hay una caída en la pobreza multidimensional, pero en el caso de Bogotá particularmente se ve un crecimiento, una tendencia distinta al resto del país. Del 3,6 al 5,4%. Eso quiere decir que el 5,4% de la población bogotana, vive en pobreza multidimensional. Eso quiere decir que 148,000 nuevos bogotanos cayeron en el 2024 en condiciones de pobreza multidimensional, y ahí vienen las críticas de la exalcaldesa, del presidente Gustavo Petro, que dice que a nivel nacional es cuestión del gobierno nacional, gracias al gobierno nacional cae la pobreza multidimensional, pero cuando mira el dato de Bogotá se lo atribuye este deterioro a la administración de la capital de la República. Y cuando miramos todos esos indicadores que componen a la pobreza multidimensional, sí se ve un deterioro en ese indicador, Néstor, de acceso a salud en la capital de la República, y la teoría es que muchas personas que no pueden acceder en las regiones a sus servicios de salud están llegando a la capital para ser atendidos, y eso hace parte del debilitamiento de la pobreza multidimensional, porque está la capital de la República absorbiendo servicios de salud que de pronto nos están prestando en otras regiones. Recuerde usted que el gobierno intervino buena parte del sistema de salud en Bogotá, no solo la CPS, sino la subred de salud y el occidental. chuchuchú, lo que ha afectado es el acceso a barreras de salud. Entonces la explicación que da Víctor me parece buena, pero lo lleva usted, Felipe, inevitablemente a la conclusión de que el presidente Petro y la gente del gobierno está realmente en un modo cínico. Causan el problema en la salud producto de... Y le echan la culpa al otro. Y entonces dicen que la crisis que se está viviendo en pobreza multidimensional, originada en el indicador de salud, es culpa del alcalde Carlos Fernando Galán. Y la exalcaldesa Claudia López se monta en eso para atacar a Galán. No, pero es que ¿quién fue la que dejó a Bogotá destruida? Claro, pero fíjese que el mensaje de Claudia López dice que es sin duda, y también tiene responsabilidad, dice ella, el caos generado por el sistema Petro, aunque le echa la culpa también un pedacito al modelo de ciudad de Carlos Fernando Galán. Ay, Dios. Pelea política. Néstor, pero para meterle más ingredientes al tema, pues recordemos que este es un indicador algo complejo, ¿no? Porque mire una serie de factores y sobre la base de los porcentajes y sobre los ponderadores. Sobre la base de los porcentajes de las personas que no tienen acceso a esos factores, entonces le acredita un punto. Es complejo. Esto se llama el índice de Oxford, es complejo, pero déjeme decirle 2 o 3 cosas más. Uno de esos indicadores, por ejemplo, es el tiempo que un sector de la población se demora en conseguir empleo, y eso influye en la política nacional también. Un segundo elemento que es importante saber, usted sí se dio cuenta que en el tema de acceso a la salud, algo que ha aumentado de manera grave es la forma como la gente viene consultando a los chamanes, curanderos, se ha disparado el chamán, el curandero, el indio amazónico, todo eso. 2.760 personas y ahora 6.868, lo que deja ver
que hay una fisura grande en el tema de salud. Pero déjeme decirle algo que es más grave para el gobierno Petro. Si usted mira lo que disminuyó la pobreza multidimensional en el año 2021 y en el 2022, el porcentaje de disminución de la pandemia del 2022 es mucho mayor lo que se redujo en esos 2 años que lo que se ha reducido en 2 años en el gobierno Petro. Que es parte del argumento además, de Claudia López, sí, señor. No, además para María ser Consuelo. justos con la defensa o con el ataque, que además convierten esto en un tema político, de las 15 variables, la única que sube, o sea, que se deteriora, es la de salud. Pasó de 1.5 en el 2023 a 4.3 en el 2024. Y eso se triplicó. Claro, pero todas las demás que le competen a la alcaldía, al distrito, como hacinamiento crítico, bajaron de 6.7 en el 23 a 3.9. En rezago escolar, de 19.9 en el 23 a 17.5, etcétera. O sea, es muy importante que se tenga en cuenta que matemáticamente lo que afecta ese indicador, generando un deterioro con relación al resto, es el tema de salud, que son barreras de acceso. O sea, la gente siente que para acceder a los servicios de salud ya no tiene las mismas oportunidades. Y que tiene que sacarlo muchas veces de su propio bolsillo. Por eso es parte importante de Chuchu, María Consuelo, y es que incrementa el gasto de bolsillo, y mientras más gaste usted en salud, más plata le queda para el resto. Luego, digamos, de alguna manera se empobrece usted. Pero no solamente esto es un tema de Bogotá, también es un tema de 7 departamentos del país, en donde empeora la situación y se agranda el número de personas en pobreza multidimensional, entre ellos Antioquia, en donde ingresaron 111.379 antioqueños más a la pobreza multidimensional, y a ello también se suman otros departamentos que, como digo, además de Bogotá, como por ejemplo Vichada, Córdoba, Nariño, Caldas, San Andrés y efectivamente Antioquia, Néstor, mire, y Bogotá. Y tiene que ver mucho con ese tema de un mayor gasto en salud por cuenta propia, porque la gente no está accediendo de manera fácil, rápida y expedita al sistema de salud. El debate es por cuenta, claro, de que se meten unos actores políticos y el gobierno nacional a caerle aquí al gobierno de Bogotá. Néstor, señor Luis Ernesto. Pero digamos, aquí no hay discusión. El gran responsable del deterioro de la salud a nivel nacional es Gustavo Petro, su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sus superintendentes, que han cometido error tras error por una ideología absolutamente equivocada. Pero tampoco podemos exculpar la responsabilidad de la alcaldía, Néstor, que desmontó 2 programas muy importantes que justamente compensaban ese deterioro que podría estar generándose por cuenta del gobierno nacional, que eran programa de Salud a mi barrio y Salud a mi vereda, que consistía en equipos de salud, brigadas que visitaban hogares, equipos asistenciales, atención a domicilio que llevaban medicamentos, personas con discapacidad, psiquiatría, y ese programa se desfinanció. Entonces es urgente que la alcaldía entienda, como lo han entendido otros territorios, que luchar contra la pobreza, que es la promesa incumplida del presidente Gustavo Petro en Bogotá, se tiene que hacer invirtiendo y compensando los desastres que ha hecho el gobierno nacional, pero no exculparse, los dos son responsables de mejorar ese indicador. No, pero yo creo que es un indicador lo clarísimo de acceso de barreras en la salud, pero además cuando el gobierno nacional, sí, cuando el gobierno nacional termina interviniendo la red Centro Oriente, pues lo que está es tomando la vocería precisamente del acceso a la salud, y lo que hace es deteriorarla, como efectivamente. La red Centro Oriente es chiquita en Bogotá en términos de atención. Las otras subredes tienen mucha mayor capacidad, las que tienen en Suba, en Kennedy. Pero el tema con EPS y IPS es de carácter nacional. Es de carácter nacional. No me voy a meter en lo que me parece que es lamentable en la discusión, que es convertir esto en una discusión de fue usted, fue aquel, claro, de acuerdo, y en vez de ponerse a resolver el problema. Ha habido efectivamente un deterioro que está ahí reflejado, y pues hay que identificar la situación y resolverlo en vez de convertir ese deterioro en una disputa política y en una factura política. Y lo segundo que yo quería decir, pero usted no tiene dientes de leche, usted sabe de qué estamos hablando. Esto es política y política pura, echándole la culpa. Sí, pero por eso, pero en eso es en la que nosotros no nos tenemos que dejar meter. No, o sea, nosotros, o al menos yo, me niego a formar parte de esa disputa y prefiero ver qué es lo que pasa y ver dónde se puede encontrar la solución. Pero lo segundo sí es
una cosa que a mí me parece que a la que estamos muy llevados los bogotanos. Felipe, por ejemplo, dijo, es que dejaron destrozada Bogotá. Bogotá no está destrozada. Bogotá es la ciudad de mejor calidad de vida en todo Colombia. Bogotá tiene unos servicios sociales muy fuertes y no son atribuibles a este, ni al anterior gobierno, sino a 3 décadas de buenas políticas públicas en esta ciudad. Bogotá tiene unos equipamientos urbanos de la más alta calidad. En fin, yo sí creo que no utilicemos esto tampoco por razones políticas para seguir y no justifiquemos otras cosas por razones políticas tampoco. De que Bogotá es una ciudad invivible. No, Bogotá es una ciudad que brinda la mejor calidad de vida a los colombianos en todo el país. Yo estoy de acuerdo con usted, pero ¿quién arrancó, Felipe, aquí la narrativa de que este país es lo mismo que con Colombia, de que este país era un desastre, era un desastre, de que todo funcionaba y que había mal, que empeorarlo, de que todo había que cambiarlo, de que este era un país que necesitaba empeorarlo. Dijeron que iban a cambiar cosas, que yo creo que es la decepción de muchas personas, y no solo no cambiaron cosas, sino que las empeoraron. Ahí están esos indicadores, y ahí está todo el tema de salud. Yo tengo ejemplos familiares. En estos días luchamos para conseguir la autorización de un medicamento, pero luchado, Néstor. Esos son barreras. Y cuando llegamos nos dijeron, no, pero es que no hay. Eso es lo que se llaman exactamente barreras de acceso.